chile, melón, alcapa, orégano, verdolaga, chipilín, granada, romero, tengan todos muy buenos días. Este día vamos a trabajar a través de un video en el cual ustedes van a conocer sobre la temática de qué son los huertos y qué son los cultivos hidropónicos. Al inicio del video observaron algunas imágenes con plantas que pueden tenerse en un huerto. Son plantas comunes, de fácil cuidado y que puede obtenerse un producto para una buena alimentación. Bueno, damos paso entonces al tema de huerto. Primero vamos a definir qué es huerto. Huerto es una palabra que deriva del latín hortus. Hortus significa jardín. ¿Y quién no tiene un jardín en su casa? Creo que la mayoría pues tenemos un espacio de tierra para poder sembrar algunas plantitas. En algunos casos pues son mamá y papá los que la cuidan, los que la limpian, los que deciden qué tipo de plantas tener. Entonces la palabra hortus pues viene de jardín. Ahora sí ya sabemos que el jardín puede significar también un espacio adecuado para tener un huerto. El huerto alude a un pequeño terreno donde podemos cultivar frutas, legumbres y verduras. Ya en la clase anterior hemos hecho la diferencia entre ellos. Existen tres tipos de huertos, que son los más comunes y son los que en este caso nosotros vamos a estudiar. Tenemos los huertos empresariales, tenemos los huertos familiares y tenemos los huertos escolares. Ok, continuaremos definiendo entonces cada uno de los huertos antes mencionados. Vamos a iniciar con el huerto empresarial. El huerto empresarial hace referencia a aquellas producciones que tienen un fin comercial. En este caso, los huertos empresariales son unas extensiones de tierra que son trabajadas, cultivadas, con la finalidad de obtener un producto y este poder ser distribuido a diferentes lugares. Entre ellos pueden ser supermercados, pueden ser mercados o pueden ser pequeñas tiendas que los distribuyen, cuya finalidad pues es obtener un bien económico. El segundo, que serían los huertos escolares. Los huertos escolares son aquellos que podemos crear dentro de la institución educativa. Lastimosamente este año pues no podremos crear nuestro huerto escolar, pero más adelante les voy a indicar qué podemos hacer para poderlo complementar. El huerto escolar es aquella parte o extensión de tierra que podemos encontrar en nuestro centro educativo y que podemos darle otro uso. Entre ellos, pues podemos cosechar diferentes plantas que siempre cubran una necesidad básica para los estudiantes o para los miembros de la comunidad educativa. Ahora bien, la finalidad del huerto escolar no es simplemente obtener un producto, sino que los estudiantes puedan tener un inicio sobre lo que es la agricultura y a partir de eso pues ayudarles a fomentar ese amor por las plantas y poder ya tener esa visión para los estudiantes que quieran estudiar a futuro una carrera relacionada con la agronomía. El tercer huerto es el huerto familiar. Los huertos familiares son aquellos que se pueden realizar en casa. Como les mencionaba, sea una extensión de tierra o sea un mínimo de tierra que podamos tener en casa, nosotros podemos crear un huerto. Al inicio ustedes veían esas plantitas, ¿verdad? Están en un pequeño terreno, pero pues son plantas comestibles, son plantas que dan frutos,
para poderse llevar a la cocina. Nosotros en casa podemos hacerlo en diferentes lugares. Podrían ser en una maceta, podría ser en una jardinera, en un pequeño espacio donde haya tierra. Ahora bien, ¿qué tipo de plantas nosotros podemos tener? Acá ustedes pueden observar algunas plantitas que pertenecen a mi huerto familiar. Acá tenemos una que simplemente es decorativa. Pero acá podemos encontrar esta pequeña plantita que es orégano. El orégano sirve ya seca su hoja para poderle dar un toque más especial a los alimentos. La podemos encontrar en las salsas cuando vamos y comemos esas deliciosas pupusas. La podemos encontrar en el curtido. Entonces el orégano es de excelente utilidad en la cocina. También podemos encontrar plantitas de chile, podemos encontrar el romero, que el romero es muy utilizado hoy en día en la cocina. Le colocan romero a las carnes, le colocan romero a las pizzas. Podemos encontrar también lechuga y más adelante les iré dando a conocer este tipo de cultivo, ya que ustedes pueden observar una diferencia entre estos y entre estos. Bueno. Estos tres tipos de huertos que acabo de mencionar, es importante que tomemos en cuenta su cuidado. Debemos tener ese detalle al momento de poder cuidarlos, ya que de nada nos sirve el poder sembrar y no cuidarlo, ¿verdad? Debemos de tomar en cuenta el regarlos todos los días, el buscar que las plantas tengan sol y tengan sombra, el evitar que llegue algún insecto y pueda dañar nuestras plantas, alguna plaga que pueda dañar nuestras plantas, y de esta manera pues evitar que las plantas se nos maltraten o que se dañen. Si no, pues no obtenemos el resultado esperado. Bueno, hasta acá la temática del huerto. Retroalimentando, el huerto viene de la palabra hortus, que significa jardín, y tenemos estos tres tipos de huertos: huerto empresarial, huerto escolar y el huerto familiar. Ahora vamos a conocer qué son los cultivos hidropónicos. Ya les mostré algunas imágenes y fue cuando les dije que observaran que había una diferencia entre ellas. Pues ahora les presento estas dos plantitas. Estas plantas, si ustedes las observan muy bien, ellas no poseen tierra, ellas poseen agua. Y el agua pues les da todos los nutrientes necesarios para que ellas puedan crecer y alimentarse. Ahora bien, nosotros debemos de velar por ellas para que esta agua en realidad tenga esos nutrientes. Podríamos abonarlas, podríamos colocarle diferentes elementos de la cocina, como por ejemplo cascarones de huevos, agua de las verduras, agua de plátanos, para que ellas puedan tomar esos nutrientes y así poder seguir creciendo. Bueno. Vamos a continuar definiendo qué es la palabra hidroponía. Hidroponía viene de agua, por lo tanto hace referencia a los cultivos que son creados en el agua. Entonces, la hidroponía es una técnica donde los cultivos no necesitan tierra, no necesitan suelo, simple y sencillamente necesitan agua para poder crecer y para poder obtener pues los beneficios de estas plantas. Algunos cultivos que podemos trabajarlos con esta técnica hidropónica, podríamos mencionar algunos. Acá ustedes pueden observar que uno de los más famosos y que muchas personas los están reproduciendo de esta manera es la lechuga. La lechuga, debemos tener el tallo de la lechuga. Tiene que ser una lechuga de hoja larga, no la que comúnmente conocemos como lechuga repollada. Esta lechuga cortamos el tallo, colocamos en un trastecito con el agua y, si es necesario, colocar algunos palillos, en este caso, para que la lechuga quede flotando.
y de esta manera la raíz que pueda producir pues pueda estar dentro del agua. También la lechuga la podemos reproducir por medio de semilla. La semilla pues la encontramos en los lugares o en las ventas de plantas, en los agroservicios, que son las tiendas de los insumos agrícolas. Entonces ahí podemos encontrar las semillas, la colocamos antes para que germine. ¿Y qué quiere decir germinar? Germinar es esperar que ella pueda generar una raíz en la tierra y luego vamos a pasarla al botecito con agua para que éste pueda generar su raíz y pueda crecer con el cultivo hidropónico. Ese es un ejemplo. Acá vamos a esperar que nuestra lechuga pueda generar esa raíz y de acá puedan salir nuevos brotes. Este es otro ejemplo, el romero. El romero es una plantita que es difícil de reproducir simple y sencillamente con sus tallos. Pero de esta manera vamos a esperar que ella pueda generar raíz para poder luego ser trasplantada. Entonces, los cultivos hidropónicos se trabajan de esa manera. No solamente este tipo de plantas se puede trabajar como cultivo hidropónico. Podemos trabajar también el pepino, podemos trabajar el tomate, podemos trabajar el apio. Entonces son algunas de las que podemos nosotros pues probar, ya que en casa tenemos muchas veces este tipo de alimento. Extraemos su semilla, la germinamos, esperamos que crezca su raíz y luego la trasplantamos o la colocamos en un botecito con agua. Y esperamos a que ésta pueda crecer para poder obtener ese beneficio. Bueno, antiguamente se creía que las plantas solamente necesitaban de los 3 elementos mencionados: de suelo, de sol y de agua. Ahora bien, fue hasta el siglo XIX que se dieron diversas investigaciones, llegando a la conclusión que en realidad el elemento más importante para las plantas es el agua, ya que el agua puede diluir todos los nutrientes que se encuentran en la tierra y genera que sus raíces las absorban. Por lo tanto, se considera que el suelo simple y sencillamente es un medio de reserva para que las plantas puedan estar fijas. Gracias a la hidroponía, pues podemos reproducir diferentes alimentos y pues con mucha más facilidad, con mucha más limpieza y en menos tiempo. Cuando hablamos de hidroponía, también nosotros podemos hablar de diferentes formas de cuidarlas. Una de ellas es, la primera, es con el sistema de goteo. Sabemos que esto, si lo dejamos nosotros en el sol, pues el agua se va a evaporar. Lo que podemos hacer es colocar una botellita con agua, abrirle un agujerito en su tapadera y que ella vaya goteando. Mientras el agua de la macetita se va evaporando, el agua de la botella va goteando. Y esta es una forma para trabajar el cultivo hidropónico. La otra forma es una forma de inundación y drenaje. Cuando hablo de inundación y drenaje, estamos hablando que nosotros regamos la macetita, pero ella rebalsa. Por lo tanto, podemos abrir diferentes agujeros a la maceta muy pequeños para que ella vaya drenando poco a poco. Y de esta forma, pues no vayamos a tener criaderos de zancudos, no vayamos a tener mal olor. Entonces, cuando ya el agua va bajando gracias al drenaje, nosotros vamos nuevamente llenando la maceta. Ahora bien, para ir finalizando voy a mencionar algunas ventajas y desventajas de los cultivos hidropónicos. Entre las ventajas que tenemos son las siguientes. 1, no necesitamos tierra. 2, no necesitamos demasiado sol, ya que los cultivos hidropónicos en su mayoría se tienen bajo techo o en sombra. Y 3, es un cultivo limpio y productivo.
Esas son algunas de las ventajas. Ahora, si mencionamos algunas desventajas, podríamos decir, no todas las plantas se adaptan a este tipo de cultivo. El cultivo hidropónico pues sería ensayo-error. Ir probando qué plantas sí les favorecen y qué plantas puedan morir durante el intento de que éstas puedan reproducirse. Y otra desventaja es que primero hay que germinar la semilla. Entonces no es que vamos a esperar, ¿verdad? En algunas hay que germinarlas para que luego las coloquemos en el cultivo hidropónico. Entonces, este proceso es de ir ensayando y ver cuál planta sí puede crecer o le favorece y cuál planta no. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que ustedes hayan aprendido sobre los huertos y sobre los cultivos hidropónicos. Ahora el reto está en ustedes, que ahora en casa puedan observar qué tipo de planta o qué tipo de fruto puede tener una semillita, la podamos hacer germinar y podamos crear nuestro propio huerto familiar.